Hola, bienvenido al podcast Lecciones en Amor Divino. Gracias por descargar este episodio. Antes de comenzar con la lectura de la lección, quiero hacer algunas aclaraciones con respecto a este episodio en particular. En primer lugar, todas las lecturas bíblicas en este episodio son tomadas de la versión Reina Valera 1960. Número 2. En la lectura de la lección, particularmente en el día domingo, algunas palabras han sido cambiadas para facilitar la lectura y comprensión del texto. Después de analizar las grabaciones y el texto íntegro en español, comparar con la versión original en inglés, en la misma porción, y consultar con un número de hispanoparlantes de distintas nacionalidades, tomé la decisión de utilizar palabras distintas a las usadas en el texto de la lección para conferir el mensaje en una forma más clara y coloquial. He incluido documentación adicional adjunta a este episodio donde proporciono los enlaces a la página del Ministerio Personal de Escuela Sabática, donde puedes encontrar la versión en inglés del folleto de Escuela Sabática. También puedes utilizar este enlace para descargar una copia en español del folleto trimestral de la Escuela Sabática en el formato PDF. En la documentación adjunta también encontrarás enlaces a un artículo en la revista Popular Archaeology, en el que se detalla el hallazgo de los documentos en Egipto descrita en la parte del domingo. Por último, quiero agradecer a quienes han descargado este podcast, en forma muy especial a quienes nos han enviado mensajes y correos electrónicos. El esfuerzo que implica el producir y distribuir este programa se convierte en alegría cuando un correo electrónico nos deja saber que en alguna parte del mundo alguien ha encontrado una forma nueva de aprender más del Dios creador del universo. Si aún no lo has hecho, suscríbete a este podcast. Danos 5 estrellas y déjanos un comentario en nuestra página en iTunes. Envíanos un correo electrónico. Nuestra dirección es leccionesenamordivino@gmail.com. Síguenos en Facebook. Nuestra página es www.facebook.com/Lecciones en Amor. Comparte nuestra página con tus amistades y en redes sociales. Ayúdanos a esparcir el mensaje, o mejor dicho, el Evangelio del Reino. Sin más distracción, aquí está la lectura de la lección de Escuela Sabática para la semana del 1 al 7 de julio de 2017. Espero que la disfrutes y nos seguimos escuchando. He's right there to guide you. Unseen, you're not alone. His light shines on the past that we're not shown. Lección número 2. Para el 8 de julio de 2017. La autoridad y el Evangelio de Pablo. Sábado 1 de julio. Lee para el estudio de esta semana 2 de Pedro 3, 15 y 16. Gálatas 1. Filipenses 1:1 y Gálatas 5:12. Para memorizar. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10. Los alumnos de una universidad construyeron un centro en su campus, donde todos, independientemente de su raza, género, estatus social o creencia religiosa, serían bienvenidos. Imagina que años más tarde, estos alumnos regresan al campus para descubrir que otros alumnos habían rediseñado el centro. En vez de un gran salón diseñado para aportar un sentido de unidad para todos allí,
Aquel se subdividió en muchos cuartos más pequeños con restricciones de acceso basadas en la raza, el género, etc. Los alumnos responsables del rediseño podrían haber argumentado que la autoridad para hacer estos cambios venía de prácticas establecidas por siglos. Esto se asemeja a la situación que Pablo enfrentó cuando escribió su carta a la iglesia de Galacia. Su plan de que los gentiles pudieran unirse a la iglesia solo por la fe en Jesús se vio desafiado por falsos maestros que insistían en que los gentiles también debían circuncidarse antes de poder ser miembros. Pablo vio que esta postura era un ataque a la esencia misma del Evangelio, así que tuvo que responder. La respuesta es la carta a los Gálatas. Domingo 2 de julio. Pablo, escritor de cartas. Lee 2 de Pedro 3, 15 y 16. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de cómo la iglesia temprana veía los escritos de Pablo? ¿Qué nos enseña esto acerca de cómo funciona la inspiración? Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de cómo la iglesia temprana veía los escritos de Pablo? ¿Qué nos enseña esto acerca de cómo funciona la inspiración? Cuando Pablo les escribió a los Gálatas, no estaba intentando producir una obra maestra literaria. Más bien, bajo la dirección del Espíritu Santo, Pablo estaba abordando situaciones específicas que tenían que ver con él y los creyentes de Galacia. Las cartas como Gálatas jugaron un papel fundamental en el ministerio apostólico de Pablo. Como misionero al mundo gentil, Pablo fundó una serie de iglesias diseminadas alrededor del Mediterráneo. Aunque visitaba estas iglesias cada vez que podía, no podía quedarse por mucho tiempo en un solo lugar. Para compensar su ausencia, Pablo les escribía cartas a las iglesias para darles consejos y con el tiempo se compartieron copias de estas cartas de Pablo con otras iglesias. Aunque algunas de las cartas de Pablo no se han conservado, por lo menos 13 libros del Nuevo Testamento llevan su nombre. Además, como lo muestra las palabras de Pedro aludidas arriba, en algún momento los escritos de Pablo comenzaron a considerarse parte de las Escrituras. Esto muestra cuánta autoridad llegó a tener su ministerio allá en los inicios de la historia de la Iglesia. Por cierto tiempo, algunos cristianos creían que la forma de las cartas de Pablo era única, que era un formato especial creado por el Espíritu Santo para transmitir la palabra inspirada de Dios. Este punto de vista cambió cuando dos jóvenes eruditos de Oxford, Bernard Greenfield y Arthur Hunt, descubrieron en Egipto unos 500,000 fragmentos de papiro antiguo. El papiro era un material popularizado varios centenares de años antes y después de Cristo. Además de encontrar algunas de las copias más antiguas del Nuevo Testamento, encontraron también facturas, comprobantes de impuestos, recibos, cartas personales. Para sorpresa de todos, el formato básico de la carta de Pablo resultó ser común para todos los escritores en cartas de aquellos días. El formato incluía, en primer lugar, un saludo inicial que mencionaba el remitente y los destinatarios. Luego, incluía una salutación. En segundo lugar, una palabra de gratitud. En tercer lugar, el cuerpo principal de la carta. Y por último, en cuarto lugar, una conclusión final. En síntesis, Pablo estaba siguiendo el formato básico de su época, hablando a sus contemporáneos por un medio y estilo con los que ellos estaban familiarizados. Si la Biblia se escribiera hoy, ¿qué clase de medio
formato y estilo piensas que utilizaría el Señor para alcanzarlos? Lunes 3 de julio. El llamado de Pablo. Aunque las epístolas de Pablo generalmente siguen el formato básico de las cartas antiguas, Gálatas contiene varias características únicas que no se encuentran en otras epístolas de Pablo. Estas diferencias, una vez identificadas, pueden ayudarnos a entender mejor la situación que Pablo estaba abordando. Compara el saludo inicial de Pablo en Gálatas 1:1 y 2 con lo que escribe en Efesios 1:1, Filipenses 1:1 y 2, Tesalonicenses 1:1. ¿En qué aspectos el saludo de Pablo en Gálatas es similar y diferente a los demás? Leo de la versión Reina Valera 1960. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Segunda de Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. El saludo inicial de Pablo en Gálatas no solamente es un poco más largo que los otros, sino también se esfuerza por describir la base de su autoridad apostólica. Literalmente, la palabra apóstol significa uno que es enviado o un mensajero. En el Nuevo Testamento, en un sentido más estricto, se refiere a los 12 seguidores originales de Jesús y a otros quienes el Cristo resucitado se les apareció y comisionó para ser sus testigos. Pablo declara que pertenece a este grupo selecto. El hecho de que Pablo niegue con tanta vehemencia que su apostolado descansa sobre algún ser humano sugiere que hubo un intento por parte de algunos de Galacia de socavar la autoridad apostólica. ¿Por qué? Como hemos visto, algunos de la iglesia no estaban contentos con el mensaje de Pablo, de que la salvación se basa solamente en la fe en Cristo, y no en las obras de la ley. Sentían que el evangelio de Pablo estaba socavando una obediencia. Estos detractores eran sutiles. Sabían que el fundamento del mensaje evangélico de Pablo estaba ligado directamente a la fuente de su autoridad apostólica, y estaban decididos a lanzar un ataque poderoso contra esa autoridad. Sin embargo, no negaban directamente el apostolado de Pablo. Meramente argumentaban que no era muy significativo. Probablemente aseveraban que Pablo no era uno de los seguidores originales de Jesús. Su autoridad, por lo tanto, no provenía de Dios, sino de los seres humanos. Quizá de los líderes de la iglesia de Antioquía que comisionaron a Pablo y a Bernabé como misioneros. O quizá provenía únicamente de Ananías, quien había bautizado a Pablo por empezar. Pablo, según la opinión de ellos, era simplemente un mensajero de Antioquía o Damasco, nada más. Por lo tanto, argumentaban que su mensaje era meramente su propia opinión y no la palabra de Dios. Pablo reconoció el peligro que presentaban estas acusaciones, por lo que defiende inmediatamente su apostolado dado por Dios. ¿En qué formas, incluso sutiles, está siendo desafiada la autoridad de las Escrituras dentro de nuestra iglesia? ¿Cómo podemos reconocer estos desafíos? Más aún, ¿cómo pueden haber influido en tu propio pensamiento con respecto a la autoridad de la Biblia?
Martes 4 de julio. El Evangelio de Pablo. Además de defender su apostolado, ¿qué más enfatiza Pablo en su saludo inicial a los Gálatas? Compara Gálatas 1, 3 al 5 con Efesios 1, 2, Filipenses 1, 2 y Colosenses 1, 2. Gálatas 1, 3 al 5. Gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 1, 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Filipenses 1, 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Colosenses 1, 2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Después de haber leído estas citas bíblicas, leo la pregunta nuevamente. Además de defender su apostolado, ¿qué más enfatiza Pablo en su saludo inicial a los Gálatas? Una de las características únicas de las cartas de Pablo es el modo en que relaciona las palabras gracia y paz en las salutaciones. La combinación de estas dos palabras es una modificación de los saludos más característicos en el mundo griego y judío, donde un autor griego escribía saludos o salud, jarein, jairein. Pablo escribe gracia, una palabra que sonaba similar en griego, haris. A esto, Pablo añade el saludo típico judío, paz. La combinación de estas dos palabras no es un mero cumplido. Al contrario, estas palabras básicamente describen su mensaje evangélico. De hecho, Pablo utiliza estas dos palabras más que cualquier otro autor en el Nuevo Testamento. La gracia y la paz no provienen de Pablo, sino de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué aspectos del Evangelio incluye Pablo en Gálatas 1, 1 al 6? Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Después de haber leído la cita bíblica, repito la pregunta nuevamente. ¿Qué aspectos del Evangelio incluye Pablo en Gálatas 1, 1 al 6? Aunque Pablo tiene poco espacio en su saludo inicial para desarrollar la naturaleza del Evangelio, describe magistralmente la esencia del Evangelio en solamente unos pocos versículos. ¿Cuál es la verdad central sobre la que reside el Evangelio? Según Pablo, no es nuestra conformidad a la ley, el punto que pregonaban los oponentes de Pablo. Al contrario, el Evangelio descansa plenamente en lo que Cristo logró por nosotros por medio de su muerte en la cruz y su resurrección de entre los muertos. La muerte y la resurrección de Cristo hicieron algo que nunca podríamos hacer por nosotros mismos. Rompieron el poder del pecado y de la muerte, liberando a sus seguidores del poder del mal, que sujeta a tantos en el temor y la esclavitud. Cuando Pablo reflexiona en las maravillosas nuevas de la gracia y la paz que Dios creó para nosotros en Cristo, entra en una doxología espontánea que aparece en el versículo 5. Escribe tu propia interpretación de en qué consiste el Evangelio utilizando casi la misma cantidad de palabras que Pablo usó en Gálatas 1, 1 al 5. Lleva tus palabras a clase el sábado. Miércoles 5 de julio.
ningún otro evangelio. ¿Qué viene después del saludo inicial normalmente en las cartas de Pablo? ¿Cómo se diferencia Gálatas en este aspecto? Compara Gálatas 1:6 con Romanos 1:8, Primera de Corintios 1:4, Filipenses 1:3 y Primera de Tesalonicenses 1:2. Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Romanos 1:8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe es divulgada por todo el mundo. Primera de Corintios 1:4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Filipenses 1:3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Primera de Tesalonicenses 1:2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Después de haber leído las citas bíblicas, leo la pregunta nuevamente. ¿Qué viene después del saludo inicial normalmente en las cartas de Pablo? ¿Cómo se diferencia Gálatas en este aspecto? Aunque Pablo abordaba toda clase de desafíos y problemas locales en sus cartas a las iglesias, tenía por costumbre, después del saludo inicial, incluir una palabra de oración o acción de gracias a Dios por la fe de sus lectores. Incluso hace esto en la carta a los Corintios, que estaban luchando con toda clase de comportamientos cuestionables. La situación en Galacia es tan dolorosa que Pablo omite completamente la acción de gracias y va directamente al grano. ¿Qué palabras fuertes utiliza Pablo que demuestran el grado de preocupación que tenía por lo que estaba pasando en Galacia? Lee Gálatas 1:6-9 y 5:12. Gálatas 1:6-9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho. También, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 5:12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Después de haber leído las citas bíblicas, leo nuevamente. ¿Qué palabras fuertes utiliza Pablo que demuestran el grado de preocupación que tenía por lo que estaba pasando en Galacia? Pablo no refrena ninguna palabra en su acusación contra los Gálatas. En pocas palabras, los acusa de traicionar su llamado como cristianos. De hecho, la palabra alejarse, que aparece en el versículo 6, a menudo se utiliza para describir a los soldados que abandonaban su lealtad para con su país y desertaban del ejército. Hablando espiritualmente, Pablo estaba diciendo que los Gálatas eran desertores, que estaban dándole la espalda a Dios. ¿De qué manera estaban abandonando a Dios los Gálatas? Al volver hacia un evangelio diferente. Pablo no está diciendo que hay más de un evangelio, pero había algunos en la iglesia que, al enseñar que la fe en Cristo no era suficiente, estaban actuando como si hubiera otro evangelio. Pablo está tan molesto por esta distorsión del evangelio que desea que todo aquel que predica un evangelio diferente caiga bajo una maldición de Dios. Pablo es tan enfático acerca de este punto que básicamente dice lo mismo 2 veces. Existe hoy una tendencia, incluso en nuestras iglesias, en algunos lugares, que enfatiza la experiencia por sobre la doctrina. Lo que importa más, se nos dice, es nuestra experiencia, nuestra relación con Dios. Por más importante que sea la experiencia, ¿qué nos dice lo que Pablo escribió aquí sobre la importancia de la doctrina correcta?
Jueves 6 de julio. El origen del Evangelio de Pablo. Los detractores de Galacia afirmaban que el Evangelio de Pablo en realidad era motivado por su deseo de obtener la aprobación de los demás. ¿Qué podría haber hecho distinto Pablo en su carta si meramente buscaba la aprobación humana? Ver Gálatas 1, 6 al 9 y 11 al 24. Gálatas 1, 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, ahora también lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1, 11 al 24. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones que mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó para su gracia revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto os escribo, he aquí, delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Después de leer estos textos, leo nuevamente la pregunta. ¿Qué podría haber hecho distinto Pablo en su carta si meramente buscaba la aprobación humana? ¿Por qué Pablo no exigía que los conversos gentiles se circuncidaran? Los oponentes de Pablo aseveraban que era porque Pablo deseaba conversiones a toda costa. Quizá pensaban que Pablo no lo requería porque sabía que los gentiles tenían reservas sobre la circuncisión. Le gustaba complacer a la gente. En respuesta a esas alegaciones, Pablo le señala a sus oponentes las fuertes palabras que acaba de describir en el versículo 8 y 9. Si lo único que quería era aprobación, ciertamente habría respondido de otra manera. ¿Por qué dice Pablo que es imposible ser seguidor de Cristo y a la vez intentar complacer a la gente? Después de la afirmación de Pablo en los versículos 11 y 12, de que había recibido el Evangelio y su autoridad directamente de Dios, ¿de qué manera sus palabras enfatizan este punto en los versículos 13 y 24? Los versículos 13 al 24 proveen un informe autobiográfico de la situación de Pablo antes de su conversión, durante su conversión y después. Pablo afirma que las circunstancias que rodean cada uno de estos eventos hacen que sea absolutamente imposible que alguien afirme que él recibió el Evangelio de otro aparte de Dios. Pablo no se quedará sentado, cruzado de brazos, ni permitirá que los demás menosprecien su mensaje cuestionando su llamado. Él sabe lo que sucedió, sabe que fue llamado para enseñar, y lo llevará a cabo sin importar el costo. ¿Cuán seguro estás de tu propio llamado en Cristo? ¿Cómo puedes saber con certeza qué te ha llamado Dios a hacer? Al mismo tiempo, aun si estás seguro de tu llamamiento, ¿por qué debes aprender a escuchar el consejo de los demás?
Viernes 7 de julio, para estudiar y meditar. En casi cada iglesia había algunos miembros que eran judíos de nacimiento. Los maestros judíos llegaron con facilidad a esos conversos, y mediante ellos se afianzaron en las iglesias. Usando argumentos escriturísticos era imposible refutar las doctrinas enseñadas por Pablo. Por eso, usaron los medios más inescrupulosos para contrarrestar su influencia y debilitar su autoridad. Declaraban que no había sido discípulo de Jesús, no había sido comisionado por él, pero que, sin embargo, se había atrevido a enseñar doctrinas directamente opuestas a las anunciadas por Pedro, Santiago y otros apóstoles. El alma de Pablo estaba conmovida cuando vio los males que amenazaban con destruir rápidamente a esas iglesias. Inmediatamente escribió a los Gálatas, expuso las falsas teorías de ellos y con gran severidad reprochó a los que se habían apartado de la fe. Comentarios de Elena G. de White, Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1 y 108. Preguntas para dialogar. En la clase lean sus explicaciones sobre qué entienden que es el Evangelio. ¿Qué podemos aprender de lo que escribieron los demás? En su saludo a Gálatas, Pablo declaró que la muerte de Jesús ocurrió por una razón específica. ¿Cuál fue esa razón? ¿Y qué significado tiene para nosotros hoy? En Gálatas 1:14, Pablo dice que era extremadamente celoso de las tradiciones de sus padres. Al decir tradiciones, probablemente se refería tanto a las tradiciones orales de los fariseos como al Antiguo Testamento en sí. ¿Qué lugar hay para las tradiciones en nuestra fe? ¿Qué advertencia podría ofrecernos hoy la experiencia de Pablo con respecto al tema de la tradición? ¿Por qué Pablo parecía tan intolerante hacia aquellos que creían distinto de él? Lee una vez más algunas de las cosas que escribió acerca de aquellos que tenían un punto de vista diferente del Evangelio. ¿Cómo sería vista hoy en nuestra iglesia una persona con una postura tan firme e intransigente? Resumen. Los falsos maestros de Galacia intentaban socavar el ministerio de Pablo, al afirmar que su discipulado y su mensaje evangélico no provenían de Dios. Pablo confronta ambas acusaciones en el primero de los versículos de su carta a los Gálatas. Valientemente declara que hay un solo medio de salvación y describe cómo los eventos que rodean su conversión demuestran que su llamado y su evangelio únicamente podían provenir de Dios.